Dios le bendiga, mi hermana Laura. Dios le bendiga, mi hermano Rodrigo. ¿Cómo están, hijitos? Muy buenos días. Estuve viendo y estuve escuchando primero su audio que enviaron hoy en la mañana. También estuve viendo el audio de la hermana Laura y también el audio de mi hermano Rodrigo. Me llamó mucho la atención la lectura bíblica que compartió la hermana Laura en 1 de Juan, capítulo número 5 y el versículo número 14. Justamente anoche estuvimos meditando sobre esos temas importantes, que cuán importante es la oración, pero una oración que esté conforme a la voluntad de Dios. Por ejemplo, anoche estuvimos meditando en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 21, y en el versículo número 18 en adelante. Por ejemplo, dice la palabra de Dios: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, sus discípulos decían maravillados: ¿qué es? ¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Analizando nosotros esto, justamente anoche estuvimos meditando con los hermanos con respecto a este tema interesante. Porque en el verso 22 del capítulo 21 de Mateo nos dice que y todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis. Es decir, mucho agarran este versículo de la palabra de Dios y lo aplica a su vida pensando o interpretando a su manera, porque por hecho la Biblia dice que todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis. Pero hay que entender una cosa, que cuando dice que todo lo que pidiereis, cuando se refiere de todo, se refiere que todo lo que está dentro de la voluntad de Dios. Porque, por ejemplo, un ladrón, por ejemplo, para ir a asaltar y hacer sus fechorías, ellos, por ejemplo, se persignan, le rezan, ¿no?, a Dios para que les salga todo bien y para que le vaya todo bien. ¿Entendés? Los no cristianos, los no hijos de Dios, pues ellos, por ejemplo, los jugadores de fútbol, cuando entran a la cancha se persignan como diciendo que Dios les ayude. A los que emprenden un cierto negocio y hasta inclusive injustamente muchas veces actúan, pero ellos invocan de una manera, tal vez no oran, pero ellos le llaman rezo a eso. Entonces ellos le piden el favor a Dios. Pero sabemos que ninguna actitud de esas, pues Dios puede responder, porque no es la voluntad de Dios. ¿Entendés? Entonces, por ejemplo, muchos han cometido homicidios, muchos han cometido cuantas atrocidades, y luego está ahí orando o rezando a Dios, según ellos, para que no sean sentenciados, por decir, a una condena de prisión, para que no sean sentenciados a una justa, ¿cómo decirle? A una justa, hacer o sea, que justamente ser enjuiciados o condenados o lo que sea. Entonces a veces ellos acuden al curandero para que hagan algo, para que no caigan en esa actitud o en esa desgracia, ¿no? Entonces muchos creen o interpretan a esa manera. Cuando analizamos estos versículos de la palabra de Dios, ellos creen que las cosas deben ser así.
¿Me entendés? Y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. O sea que no todo, o sea que un delincuente no puede orar para pedirle para que Dios le guarde, para que Dios le proteja y para que nunca vaya a la cárcel. No, por supuesto que no. Un ladrón, un violador, un secuestrador, un mentiroso o una persona que aborta, una mujer que aborta a sus hijos, uno que hace brujería, hechicería y tantas cosas de mal. El prójimo no puede estar orándole a Dios para pedirle que Dios le proteja, para que nadie tenga ¿cómo decir? Esas malas intenciones contra él o contra ella. Por supuesto que no. Que todas esas cosas es cosas negativas. Y si nos vamos allá en Primera de Juan capítulo 5 y verso 14, pues ahí encontramos que nos habla justamente de eso, que cuán importante es orar sabiendo que eso es la voluntad de Dios. Ahora, todo lo que está dentro de la voluntad de Dios, pues será hecho. ¿Entendés? Todo lo que está dentro de la voluntad de Dios, Dios responderá, porque Dios es un Dios que responde. Dios es un Dios que responde si Él quiere responder, y también es un Dios que no responde si no quiere responder. En el libro de Santiago, por ejemplo, el escritor de ese libro dice que a veces uno pide y no recibe, porque a veces dice uno pide mal. ¿Por qué dice que pide mal? Porque no está dentro de la voluntad de Dios. De repente no es agradable a los ojos de Dios y entonces por eso a veces hay peticiones que no son respondidas. Pero también a veces cuando uno le clama a Dios, entonces lo que Dios anhela es que también a veces Dios prueba nuestra fe, Dios prueba nuestra paciencia. A veces Dios quiere extraer de nosotros si tenemos paciencia o no, si tenemos fe o no, porque a veces hay personas que, por ejemplo, dicen que yo tengo fe, pero es fácil decir tener fe. Es fácil decir tener fe, pero el tema es que cuando uno dice que tiene fe, pues la fe tiene que ser inquebrantada. Esa fe tiene que ser una fe no cuajada, ¿entendés? Esa fe tiene que ser una fe genuina, una fe verdadera. Porque cuando todo nos va bien, pues fácil es decir, yo tengo fe. Ahora la fe se prueba. Por ejemplo, cuando uno está pasando momentos de turbiones, momentos de pruebas, momentos de aflicciones. Miremos, por ejemplo, lo que dice la palabra de nuestro Dios en el libro de Santiago, en el capítulo número 1, nuestro hermano Santiago dice, hermanos míos, en el capítulo 1 y verso 2, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Se da cuenta? Que dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es decir, nuestra fe, esa fe tiene que ser probada por Dios. Porque hay gente y hay personas que a veces yo tengo fe, yo creo en Dios, yo amo a Dios, pero en el tiempo de prueba, en el tiempo de aflicción, en el tiempo de tentación o en el tiempo crítico de su vida peregrinar sobre la faz de la tierra, se apartan de Dios, dudan de Dios, empiezan a titubear, empiezan a claudicar como el pueblo de Israel, empiezan a tener esa actitud negativa ante la circunstancia, ante los problemas, cuando aparecen enfermedades, cuando aparecen persecuciones, cuando aparecen acusaciones, cuando uno a veces es, no sé, cuando uno a veces es calumniado, a veces cuando una persona tiene ciertas actitudes, a veces uno claudica. Y hasta inclusive hay gente en medio de eso que dice, Dios, ¿por qué me ha desamparado? ¿Por qué me siento solo? ¿Por qué esto? ¿Por qué me pasa esto a mí? Y tener ese tipo de expresiones, desconfiar de Dios, porque Dios es fiel. Él prometió de estar con sus hijos, con su iglesia, todo el tiempo de su vida hasta el fin del mundo. Hasta donde yo sé, Dios es fiel. Hasta donde yo entiendo, la palabra de Dios es inmutable. Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, al decir usted o yo, al decir, ¿por qué me dejaste?
Dios, ¿por qué me permite pasar esto? ¿Por qué si yo te soy fiel? ¿Por qué si yo te sirvo? ¿Por qué si yo esto y lo otro? ¿Me entiendes? Eso es dudar de Dios, porque Dios es el que permite las pruebas y Dios es el que permite las aflicciones. Dios es el que permite todas esas cosas para probar realmente qué es lo que hay en nuestro corazón. Porque a veces nosotros nos autocreemos que somos fieles, autocreemos que amamos a Dios, nos autocreamos que nosotros estamos, ya listos para irnos al cielo. Pero cuando aparecen las pruebas, las dificultades, cuando aparecen los momentos duros y difíciles en nuestra vida, entonces ahí realmente sale el jugo de cada uno de nosotros. Así como cuando uno mete en la máquina extractora, mete la manzana, mete de repente una piña, mete allí la remolacha, o como en otros países también lo llaman la beterraga, bueno, acá en el caso de aquí el Perú lo llaman así, o lo meten la zanahoria, pues ese extracto, esa máquina extractadora lo que hace es empieza a moler esa fruta y solamente extrae el líquido de la fruta. Y lo que es bueno es el líquido y el extracto, es decir, la pulpa de la fruta, eso lo saca para otro lado y eso ya es algo inservible. Y a veces Dios así también con nosotros, ¿me entiendes? Permite las pruebas, permite las dificultades en nuestra vida para extraer de nosotros lo precioso, para extraer de nosotros lo bueno y lo agradable, para probar realmente si estamos dispuestos en obedecerle a Dios o no. ¿Me entienden? Entonces es necesario las pruebas y en medio de esa prueba es donde realmente nosotros nos damos cuenta el nivel de fe que tenemos, el nivel o la cantidad o la posición a cual nos encontramos que realmente amamos a Dios. Entonces, en medio de esa fe es donde somos probados. Salimos aprobados o salimos desaprobados ante los ojos de nuestro Dios. Entonces, en medio de esas circunstancias, a veces Dios permite, por ejemplo, uno ora por un familiar que está enfermo, uno ora, yo sé, Dios mío, que tú tienes poder para sanar. Dios puede sanarlo, pero también Dios tiene todo el derecho de decir no querer sanar. Si usted, por ejemplo, ve la historia de aquella mujer, Marta, y de aquella María, pues las dos muchachas cuando se enteraron que su hermano Lázaro estaba enfermo, lo mandaron a llamar a Jesús. Sin embargo, Jesús no acudió al instante al llamado de ellas, de estas chicas. Sin embargo, dice que el hermano de estas dos mujeres, llamado Lázaro, murió. Y después de 4 días enterrado el hombre, Jesús aparece en escena. Y cuando Jesús aparece, pues las mujeres decepcionadas salen a su encuentro y dicen, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. ¿Me entienden? Pero sin embargo, el Señor le dice allí a ellas, primero a Marta y después a María, le dice, tu hermano resucitará. La mujer, Marta, le dice, sí, sé que mi hermano resucitará en el día postrero. Pero Jesús le dice, no, tu hermano resucitará, porque yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y permanece en mí, no morirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y permanece en mí, no morirá eternamente. Y le dice, ¿crees esto? Luego Jesús va y dice, ¿dónde lo pusieron? Y le dice, ya está enterrado mi hermano hace 4 días y además que eso hiede. Y Jesús, reprendiendo esa incredulidad, esa duda que estaba ahí, acomodado en su mente y en su corazón, reprende eso y le dice, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Es decir, lo que Jesús le estaba diciendo, no te das cuenta que este proceso es para probar tu fe, para ver si realmente tú crees en Dios, a pesar de que puedas ver, a pesar de que sepa que de tu hermano hace 4 días que está muerto, como diciéndole, tú no te acuerdas del libro de Ezequiel, capítulo 37, como había en un momento un valle de huesos secos y en gran manera. Cuando yo le probé a mi profeta y le pregunté que si era posible que esos huesos secos vivan, y el profeta respondía, tú lo sabes, mi Señor. Y lo que aconteció allí fue algo extraordinario, fue algo maravilloso.
como diciéndole, tú no te acuerdas de este versículo que Jesús es el mismo de ayer, hoy y para siempre, para que estés dudando ahorita del poder sobrenatural de Dios. Si crees, no te he dicho, con eso le estaba diciendo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, como diciéndole, Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo el mismo de siempre. Aleluya. Entonces lo que le estaba diciendo allí, si crees verás la gloria de Dios. No importa que haya muerto 4 días, no importa que ya haya muerto un mes, no importa que humanamente uno pueda decir, ya es imposible, ya no se puede, no importa. Si uno tiene fe, sin titubear, si uno cree en Dios de una forma genuina y transparente y que tenga convicción en lo que está declarando o diciendo o profesando, uno puede ver la gloria de Dios, porque no soy yo, no eres tú el que va a hacer los milagros, el que va a producir la sanidad, lo que sea. Es Dios, pero Dios sana, Dios levanta muertos, Dios restaura, Dios levanta, Dios hace maravillas, pero cuando Él quiere, como Él quiere y con quien Él quiere, ¿me entiendes? Y eso uno tiene que entender, que tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. Es decir, si la voluntad de Dios es de que esa persona resucite, o de que esa persona se sane, o de que esa persona se restaure, se levante, sea ungido, sea restaurado, sea levantado, sea usado y ministrado por el poder de Dios de una forma sobrenatural, maravillosa y extraordinaria, entonces si esa es la voluntad de Dios, ¿quién puede impedir? ¿Quién puede detener eso? ¿Me entiende? Ahora, si no es la voluntad de Dios, lo que uno tiene que entender es que uno tiene que orar. Si está dentro de los planes y de los propósitos de Dios o de la voluntad de Dios, hermanos, todo lo que uno pida a Dios conforme a su voluntad será hecho. La petición estará a favor tuyo tuyo, de tu familia, de tu congregación, de tu país natal donde vives, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que el hombre, la raza humana, todos debemos entender. Esto no es cuestión de vamos a orar y Dios va a responder. Vamos a orar y Dios se va a glorificar. Claro, Dios puede responder y Dios puede glorificarse, pero siempre y cuando si está eso dentro de la voluntad de Dios, porque es Dios el que tiene la última palabra. Nosotros oramos, nosotros pedimos, porque entendemos que eso dice la Biblia, pero hay que entender una cosa, que si Dios no responde, quiere decir, puede ser una o dos cosas. Uno puede ser que no sea su voluntad, o otro es porque tal vez Dios está probando nuestra fe, está probando para que eso produzca en nosotros paciencia, como aquel labrador, producir paciencia, porque hay gente que no tiene paciencia. Hay gente que ora y clama y pide y quiere que Dios al instante responda. Pero eso no es así, estimado amigo, hermano. Eso no es así. Dios responde, Dios hace milagros, maravillas, sanidades, operaciones extraordinarias, poderosísimas. Dios hace, pero cuando Él quiere, con quien Él quiere y donde Él quiere. ¿Me entiende? Porque la última palabra, la determinación, la tiene Dios, no yo, ni usted, ni ningún profeta, ni ningún apóstol, ni ningún evangelista, ni ningún llamado salmista o lo que sea. No depende. La Biblia dice que no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Es decir, Dios obra, Dios responde, Dios actúa cuando Él quiere, siempre y cuando, si lo que estamos pidiendo o lo que estamos suplicándole a Dios está dentro de su propósito, dentro de su voluntad. Si a Dios le place, Él obra, Él sana, Él salva, Él liberta, Él rompe cadenas. Él puede hacer cosas extraordinarias, cosas imaginables para nosotros. Dios lo puede hacer porque Dios es veraz, porque Él es Dios, Él todo lo puede. Aleluya. Entonces eso es lo que todos los seres humanos tenemos que entender, que si está dentro de la voluntad de Dios, y todo lo que pidieres en oración creyendo. ¿Qué es creer? Creer que Dios puede responder, pero creer también de que Dios no puede responder. No porque Dios es malo, sino porque hay que entender que si Dios responde, yo creo que Dios puede responder y yo creo que Dios también no puede responder. Yo creo que Dios puede sanar, pero también creo que Dios no puede sanar. No porque no Él quiere, sino que porque
así Él ya lo decretó, así Él ya lo destinó. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Imagínense, por ejemplo, entonces eso es lo que uno tiene que tratar de entender, comprender y darle gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Así es que Dios ha confirmado a través de esa lectura que tú has dado, mi hermana Laura, y me siento muy contento, muy agradecido con Dios por ello. Dios te bendiga, hijita, a mi hermano Rodrigo también. Muchas bendiciones y seguimos para adelante peleando la buena batalla de la fe.